Oh, not finding the punish, and it's Leo finding another punish, and it confirm into... Starts the nair around Leo, and then drifts away to avoid the... excuse me? That is the win condition. 54, and it gets worse, and now just like that, Meister, you get cooked a la carte. Saludos, estoy en Francia para Colossal. Colossal es el torneo más grande que ha habido de Smash en Europa. Hay alrededor de 1050 participantes, están todos los mejores jugadores de Europa. Sí, todos. Solo falta el Andrés Fornite, extraño al Andrés. Está Leo, Meister, yo, Mexas, vino Leon de Estados Unidos. Hay jugadores de Saudi como IMAS y ABR. Entonces va a estar hype. Ahorita a las 12, que es ahorita literalmente, tengo que jugar mis pools. Y pues nada, soy Seed 7. Bueno, saliendo de pools es Macbreak, que es Joker de España. Luego IMAS, que es Joker también de Saudi. Luego Orion, que es el Wolf, el mejor Wolf de Europa. Y luego Gluton para pasar a top 8. A ver qué tal. Estoy algo enfermo, ya quiero curarme, pero estoy emocionado por el evento. Es extraño este venue porque es como un edificio completo para nosotros. Entonces tiene muchos cuartos, como muchos salones. El tercer piso es donde se hacen las friendlies. O sea, vean, el segundo piso son de las pools y el primer piso es como parte pools, parte stream, más cuarto de friendlies. Tienen streams en español, en francés, en inglés, y este es como el cuarto del stream en español. Podcasters españoles, me siento como en casa. ¿Qué haces, Iski? Estamos Clash Royale. Mientras Meister se hace toda vuestra crew, nosotros estamos Clash... A ver. Ojo. Nada. ¿Legendaria? A huevo el cañón, legendaria. Saludos a Benihun grande. Un gran amigo mío, bastante fan, de hecho. Yo soy de mí, ¿Nos puedes enseñar tu mazo, Siski? Sos, maldito guarro, maldito guarro. Como fan gigante. Sí. Bye. Como mi buen compañero Siski dijo, Sexki. Ya pasé por Winners, top 128. Que juego mañana, no sé contra quién me toque porque obsetearon a... ¿Es Macbri o Markbri? ¿El King Carroll le ganó algo, Sergio? Sí. Me toca un King Carroll y luego IMA seguramente. Juego Pulse, creo Battles al rato. Hay como un mundialito que es de 3 contra 3 contra 3 contra 3. Sí, México evidentemente va a ganar. Tenemos nosotros al Tropet, Steve Player. Ya está, se va a hacer a todos. Pero de todas formas tú vas contra UK. Ah, me vale verga. Hostia, Bayo, ya acabo de cagar, Sí, acabas de cagar. ¿Quién le va a ganar a la Bayo? Tropet. Tropet, un verdadero capo, me ganó el último torneo. Steve, hijo de perra, adiós. Estamos en semis de las Cruz del mundialito. Vamos contra UK, 3 contra 3. Vamos contra Harry Potter, Draco Malfoy, Neville. Deseenlo suerte. Pasé a top 32 de Winners, igual que ese baboso de atrás. Papito rico, ¿por qué no vas y chicas a tu puta? Baboso de atrás, di algo. Huevo. ¿Estás listo? Sí. A huevo. Y ese baboso también. Yo estoy listo también. Estoy feliz porque ahora sí siento que estoy jugando bien. ¿A quién le ganó, Tarik? Buenas suerte. Buenas. Al flow. Vamos a ganar. El matchup de Greninja Palu es even, pero llega a ser difícil para jugar con Palu porque Palu le cuestan todos los personajes que sean chiquitos. Greninja puede jugar muy en el piso y es algo que Palu batalla porque Palu no tiene muchas opciones en el piso. Pero ya saben, Jab, Dash Attack, Down Tilt, Fair, Backer siempre serán mis mejores amigos. Juego 1, Pokémon Stadium. La verdad es que fue un match bastante parejo, pero al final logra ganarme en el last hit. Que va a ser tequeado. Y le da finalmente con ese borde que va a matar. Cross stage. Yo estaba sufriendo muchísimo por el calor. Juego 2 me hace basura en Small Battlefield. Y recordemos que ese era mi pase para top 8 desde Losers, ya que Gluto me había ganado 3-0 con un final muy triste. De verdad que ojalá Ragun puedas poner. Quel enfant! Il joue avec la nourriture maintenant, Tony. Aïe. Mais attends. C'est pris toutes les guilds de Wario, bah là. Oh la game.
Regresando al set, vamos 2-0 a favor de Tarik. Y el Stream Master español me regala una agüita que de verdad me salvó la vida. Y de repente empieza a entrar aire por la ventana. Y de verdad yo creo que fue el aire de la rosa o no sé, pero me empecé a sentir mejor y pude concentrarme. Juego 3, regreso a Poké y logro ganar bien, sólido. Cooldowner, auto shield. Todos sabemos que uno de los mayores pero es que el otro personaje no tiene otra opción que respetarlo. Consigue rematarlo Chag, consigue igualarlo Chag. Al igual que juego 4 en Small Battlefield. Chag es el que tiene la ventaja. Chag es el que ahora mismo tiene el marcador igualado, pero consigue encima decantarlo a su favor. Cuidadito, porque el tapar el ledge lo consigue perfectamente Chag. Y ahí es cuando nos posicionamos una vez más en juego 5. Él decide llevarme a Kalos. Y de verdad que fue un juego muy parejo y muy largo, muy largo. Estuvo súper tenso ese juego, el crowd estaba en el stream español, entonces el crowd era español y la mayoría me estaba apoyando, lo cual me ayudó mucho porque estaba escuchando bastante el público y pues también había gente que apoyaba a Tarik. Entonces escuchar el crowd español me ayudó muchísimo. Y que Tarik, respetando mucho la distancia de su oponente, Chag consigue cazarle con un jab que se muere, no sé qué acaba de pasar aquí. Como un depredador pegado a la pared buscando su oportunidad, obligando a Chag a darlo absolutamente todo. Consigue. Al final del juego 5 quedaba 1 minuto en el reloj, los dos teníamos porcentaje similar. Fue avanzando el reloj y cada vez llegamos a porcentajes más altos hasta el punto en el que yo tenía un poco de ventaja, pero estábamos last hit. Quedaban como 15 segundos en el reloj. Wifeo un upper, regresamos a neutral. Y ahí es cuando Tarik se desespera, ya que se iba a acabar el tiempo y el que tenga menos porcentaje gana. Entonces él corre, quiere leerme un salto y me hace un up smash, pero yo me quedo en escudo porque en verdad una garra no me iba a hacer nada y no me iba a hacer el daño como para perder. Y ahí es cuando le meto un up smash out of shield y gano mi pase a top 8 en un mayor y hago un buen pop-off. Puede ser timeout, puede ganar Chag, gana Chag, up smash, le caza la diosa de la luz, tira el pilar de luz, puertas de la gloria. Ambos jugadores sudados, cansados y agotados se abrazan y el público está erupcionando en ánimos. Logré pasar a top 8 del lado de losers. Le gané a PJ, luego perdí contra Gluto, y luego le gané a Tarik en reverse trio. Contra Gluto me hizo 3-0, pero en verdad el maldito escenario hacía demasiado calor, estoy harto del verano. Igual contra Tarik me estaba muriendo de calor horrible, me ganan los primeros 2 juegos y les juro que llegó el vientecito de la Rosa de Guadalupe y empecé a sentirme más como fresco. Me toca Pichu, a ver qué tal. Me siento bien, estoy feliz de haber logrado top 8. En mi primer set de top 8 me toca Naetoru. Hay un poco de historia detrás de esto. El fin de semana pasado a Colosel y Naetoru me ganó con un juego 5, last hit, last talk, así súper cerrado. Y aparte Naetoru venía de dar la sorpresa de llegar con un upset a top 8 venciendo a Bloom, que es el niño prodigio de Inglaterra. Y aparte de eso, justo en Colosel lo acababan de fichar, o Plon lo acaba de fichar, entonces venía con todo el momentum del universo. En verdad que todo el crowd estaba apoyándolo muy fuerte y escuchaba todo y entonces era un poco intimidante, pero vaya. Vamos con el primer match. Empiezo por abajo en el match, me empieza quitando la stock con un forward smash. Oh, not finding the nab. The first. Ese matchup es muy difícil para Palutena. Pegarle a Pichu en verdad que es una tarea demasiado complicada. El fair, el jab, el dash attack y el down tilt son mis mejores amigos. Logro emparejar un poco la partida gracias a que hace un SD en el segundo stock. La verdad es que hace una conversión muy sólida y logra llevarse el primer juego con un jab lock a down tilt upper thunder en bien poquito porcentaje y me mata. Good chase. Jab block. No Yes, way. oh, no S-Smash, but instead, ultimate damage. Naitoru knows better. Empieza el juego 2, todo parejo, tenemos algunas interacciones en neutral muy parejas, a veces gana él, a veces gano yo, y llega un punto en el que hago un mal teleport, él wifea un grab, y entonces logro agarrarlo y lo mato con back throw.
Una vez que tengo el lead, trato de aprovechar lo máximo posible. Él logra quitarme el stock respondiendo con un jab lock del T-Jolt a forward smash. En verdad que hacerle take al T-Jolt con presión de estar top 8 en un Major es bastante difícil. Logro quitarle el segundo stock con un up smash todo cargado a su neutral Gero. La verdad es que pienso que estaba nervioso y no reaccionó. Tengo un stock completo de ventaja. Pasamos más interacciones y al final de ese match él está en la esquina y lo condiciono para que haga un roll. Corro para atrás y me volteo y hago down tilt y así logro tomar el segundo juego. Oh, and then, yeah, that's good too. I mean, we're talking about Peaches still, right? Antes de empezar el tercer match me roció con el agüita que me regalaron, que de verdad fue super clutch durante todo el top 8 porque hacía demasiado calor en el stage. Empieza el match, hago un string de nairs a forward smash, le leí el air dodge, pero por la animación del tech no logré pegarlo y así es como logra quitarme el stock bastante rápido. Logré clutchear con un upper drag down a back throw, que de verdad estuvo super clutch. Oh, that's huge. Wow. Oh, beautiful stuff. De ahí el segundo stock logró quitárselo con un dash attack random. Y ahí es cuando nos encontramos en el último stock del juego 3. Y ahí es cuando los dos empezamos a ponernos nerviosos porque ya estamos last hit. Yo tengo alrededor de 110 y él tiene 70. Logro conectarle hit 1 del Nair a up tilt a Pichu, que eso de verdad es imposible, pero por alguna razón mi up tilt falla. Es la primera vez que me pasa. Oh, it's getting messy. Oh, just barely. Okay. Logro ponerlo en el aire de nuevo y logro cacharle el landing con un backer, que a Pichu es miniatura, entonces fue demasiado clutch y vemos un pequeño pop-off ahí. No había ganado el set, pero de verdad que ese juego era muy importante ganarlo y me sentí muy feliz por lograr clutchear esa partida. Nos vamos al juego 4 y este fue el juego más parejo de todos. Intercambiamos los dos primeros stocks. Oh, the Baker's gonna be it. Yeah. Okay, nice. This is avoiding all of those explosive flame attacks, but the last hit of uphill. Bastante parejos y nos encontramos una vez más en el último stock. Intercambiamos mucho porcentaje, al final estamos otra vez en last hit situation y yo me estaba empezando a desesperar porque de verdad no me quería ir a juego 5 contra Pichu, estaba harto del matchup. Y ahí es cuando llega mi interacción favorita del set. Me tranquilizo y digo, ok, me voy a parar un segundo. Me paro un segundo. Cambio el tempo del juego, él salta hacia T-Jolt, le leo ese movimiento, le conecto un backer y después corro y le hago un up smash 2 frame que por fin sirvió durante todo el set y fue lo que me dio la victoria y así es como pasé a Losers Quarters. And oh, with up smash too! Oh, it looks so good for Naito, but check, you know, the timings. It's about the timings. He's fine giving up stage. Siski. Para pasar ahora a contexto con Siski, como con Naitoru, la última vez que habíamos jugado me había ganado Siski un 3-1. Justo en el E-Caribana me ganó Siski. Y la verdad es que era un set bastante difícil de jugar. Raflow y Echo estuvieron coachándome un poco. El game plan que me dijeron básicamente era el siguiente, junto con Juanpi obviamente. Era jugar a grab distance y de ahí es puro piedra, papel o tijera con Samus. Entre que te lee el salto, entre que te lee el escudo y te hace grab, o te hace bola a 2000 de daño. Entonces el punto era tratar de ganar esos piedra, papel o tijeras. Y algo que muy importante que me dijo Raflow es que Siski se tiltea si le metes de que forward smash es random. Y entonces fue lo que empecé a hacer durante ese set. La verdad es que el juego 1 lo empezamos en Battlefield. Él tenía una ventaja muy grande cuando llegamos al último stock, pero con 2 o 3 interacciones de neutral logré emparejarlo al punto en el que llegamos los dos a porcentajes altísimos. Cuando ambos estábamos por 130, la verdad es que mis tilts me carrearon por alguna razón. Le hice un forward tilt y él me hizo un down tilt y por alguna razón mi forward tilt tuvo más rango que su down tilt y no me pegó su down tilt y mi forward tilt sí le pegó. Y luego la siguiente interacción, él se subió del edge, hizo un dash attack, yo hice un down tilt y como que chocaron.
y luego le pegó a mi down tilt, como que siguió activo el hitbox y le pegó el down tilt y se murió. La verdad es que fui bendecido por Dios en esa interacción. Juego 2 me lleva a Pokémon Stadium y la verdad es que a puro Ledge Trap me retira en ese juego, me gana con un two-stock súper sólido y ahí es cuando recuerdo la parte fundamental del matchup. Nunca tocar el Ledge y Ledge trapearlo lo más posible. Entonces en juego 3 regresamos a Battlefield y ahí mi game plan básicamente es sacarlo del escenario lo más posible y Ledge trapearlo lo más posible, porque si jugamos neutral de verdad que es muy difícil, porque Samus con bola es Jesucristo literalmente. A puro Ledge trap logro quitar el primer stock, el segundo stock hago el forward smash más random de la vida, de que todo cargado él intenta hacerme downer desde la esquina y por alguna razón le pegó, y entonces vaya que este set he tenido algo de suerte. Tengo una ventaja muy grande, él tiene 100, y ahí es cuando logra quitarme mi segundo stock, los dos estamos en el último stock y empieza a hacer un comeback bastante grande. Siski me mete un charge shot cargado que me hace como 40, pego un backer y creo que lo mato, pero no, Samus es extremadamente pesada y aparte las plazas de Battlefield son muy grandes y se me nota lo desesperadísimo que estaba por ganar la partida. Hago como doble o triple forward tilt y luego dash attack a su neutral get up y sí conecta mi dash attack y logro ganar esa tercera partida. Nos vamos para juego 4, pero antes me pongo un poquito más de agua porque el calor está insoportable. Y me lleva a Yoshi Story, el mejor escenario de Samus, pero también es el mejor escenario de Palutena. Entonces era como un arma de doble filo para Siski en su counter pick. Ese match lo empiezo muy sólido, empiezo a ganar todos los piedra, papel o tijeras en neutral. Logro quitar el stock muy rápido con un upper. Consigo muchísima ventaja de ese segundo stock. Luego lo mando afuera del escenario. Me lanzo un neutral B creyendo que yo le iba a lanzar un side B, pero como sabía que él iba a hacer eso, le reflejo su charge shot y él por puro pánico hace salto y air dodge y acaba haciendo SD. De ahí ya tengo 2 stocks de ventaja. Se veía que iba a ganar ese set. Me quita el stock, le hago 60 de daño con algunas otras interacciones y al final del set él está en la esquina, yo me pongo a cargar forward smash y digo como no, pues me va a castigar porque estoy cargando todo el forward smash. Y Siski decide trolear y hace neutral get up y le pega mi forward smash y así es como me llevo el set y así es como paso a loser semis contra Bloom. Loser semis contra Bloom. Ya nos tocó enfrentarnos a la crowd francesa, ya nos tocó enfrentarnos a la crowd española y ahora tocaba enfrentarnos a la crowd de UK. Contra Bloom estaba algo nervioso, él es el prodigio de 15-16 años de UK. Habíamos jugado durante el fin de semana, jugamos un match de exhibición, me ganó 3-1, jugamos un money match, me ganó 3-2, jugamos una crew battle y me ganó en la crew battle. De hecho UK ganó el torneo de crew battle. Pues todo apuntaba a que Bloom ganara. También Bloom le había ganado a Gluttony para llegar a loser semis, entonces Bloom se veía muy fuerte. Y aparte estaba peleando contra mi main de Smash 4, Bayonetta. Como la extraño, jeje. El game plan en general contra Bayonetta es básicamente agacharse mucho, no saltar, jugar neutral a distancia de su ABK, de su side B, y jugar mucho agarre, punishar out of shield y evitar el witch time en plataformas. El primer juego fue bastante parejo, logra conseguir el stock con unas balas, a lo que yo logro responder con un jab. Mi jab mata, gracias a Dios. El segundo stock me vuelve a matar con balas porque me deja sin air dodge, trato de hacerle counter a las balas, pero de todas formas, como son bastantes, me acaba pegando y matando, a lo que en ese momento descubrí mi win condition, correr hacia atrás y hacer down tilt. Así es como consigo el segundo stock, me hace ABK, le hago down tilt a upper y logro quitar el segundo stock. Y el tercer stock íbamos bastante parejos, pero él hace una mala recuperación con su side B y lo mato con backer. Empezamos juego 2 y para ser sincero, Bloom empieza con muchísimo momentum. Me hace muchísimo daño en la primera stock y yo sin hacerle nada, y me quita la primera stock y yo apenas le había hecho 30%. Sigue creciendo muchísimo su ventaja al punto en el que yo ya tengo 100% y él tiene nada de su segunda stock, pero
poquito a poquito voy combaqueando con algunas interacciones en neutral. Llego como hasta 180 de daño y sigue sin poder matarme, pero me voy arriba con un down smash que whiffeo y me mata con un forward throw. De ahí bajo, le hago down tilt a backer y ahí ya estamos en 0% ambos de la última stock. Logré emparejar la partida y en esa última stock gano neutral un par de veces. Logro hacerle mucho daño con combos de Nair, upper, lo básico de Palutena, y al final hago mi read favorito. Le hago Nair a Air Dodge Read Forward Smash y lo mato de muy poquito porcentaje, y así es como me pongo arriba 2-0. Un poco más de agüita y nos vamos a juego 3. Juego 3 básicamente fue una copia del juego 2, en donde empiezo mi segunda stock con 150 y él tiene 0 de su segunda stock. Otra vez una desventaja muy grande, pero aproveché de la mayor debilidad de Bayonetta, que es que no puede matar nunca jamás en la vida. Logré hacerle un poco de daño, logré quitarme el stock y una vez más quito su segundo stock con down tilt a backer, y así es como otra vez estamos en 0 de porcentaje. Última stock, juego 3. Logro ganar el neutral con un Nair, le hago sólido 60%, me voy muy arriba, le hago un upper, me hace witch time y mi vida corre peligro, porque así me mató una vez el acrobar. Pero falló su combo y entonces solo me hizo un poco de daño. Pero al final de esa stock los dos estábamos ya en muy alto porcentaje. Otra vez mi forward tilt hizo magia negra y tradeó con su up tilt a pesar de que él estaba atrás de mí. Y al final él hace un side B de pánico y lo acabo matando con un dash attack, y así es como me fui a la loser final, y así es como por primera vez se logró un top 3 mexicano en un major, en un super major. Oh my God! Shaq is going to take the game 3-0 here. Cenita de campeones, voltea León. ¿Qué? Cenita de campeones. Cenita de campeones. Sí. ¿Quién ganó esta semana? Tú, México. México. Oh, sí ganó México. Sí. Hola, Chag del super futuro aquí, ya de regreso en casa, por fin. Colosel fue una experiencia muy bonita para mí, es un orgullo para mí haber sido parte del torneo más grande que ha habido en Europa. Me siento muy feliz de por fin haber hecho un buen resultado después de tanto tiempo de mala racha. Las malas rachas nunca duran para siempre y es algo que tengo claro. Siempre va a haber altas y bajas, pero de verdad que las bajas nunca duran para siempre. Las bajas son como un resorte, bajas y de repente pum, saltas y llegas más alto. Entonces la verdad es que estoy muy orgulloso de mi desempeño en Colosel. Y es la primera vez que gano siquiera un set en un top 8 en un major. Y es mi primera vez en un top 3 en un major, entonces la verdad es que estoy muy feliz con mi desempeño. La gente de Europa fue muy linda conmigo, en verdad que era tanta gente en ese torneo que me recibiera también me hizo sentir muy bonito. Y pues nada, muchísimas gracias a NTK y Zeka Smooth también por hacer posible mi viaje a Europa. Y también es muy importante mencionar que es la primera vez que México hace un top 3 en un major. Ya había habido varias finales de majors entre mexicanos, Leo con Spargo y Leo con Meister, pero es la primera vez que logramos un top 3 en México, entonces podríamos decir que la invasión fue exitosa, estuvo súper chido. Colosel fue un evento oro, entonces este fue mi último evento oro que necesito para recaudar puntos, porque ya gané 400 puntos con el de Qatar y 400 puntos con el de Cuba. En este gané 220 puntos y ahí he ganado más puntos por ahí. Entonces ahorita me coloco como por alrededor de 1300 puntos y estoy como en sexto lugar del leaderboard. Ya queda poco para la final de Smash World Tour, entonces parece que voy bien, parece que sí clasificaré, pero pues aún tengo que rifarme los platinos. Y de regreso en México voy a disfrutar un poco del break. Sigue Smash Factor, que es en Puebla, es el major mexicano, el major más grande de la TAM.
Estoy muy emocionado por ese torneo, estoy emocionado por volver a jugar por fin, por volver a competir y esperen vlog obviamente de Smash Factor, pero también esperen varias offline sessions con varias personas que vienen para ese torneo, tanto extranjeros como mexicanos y algunas personas que no están tan adentro de la comunidad de Smash, pero juegan Smash y pues son de otros rubros, entonces va a estar hype. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y esas cosas de youtuber. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Este video va a ser especial, lo voy a guardar en mi corazón. Los amo, bye.